Allí la vimos acompañada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, recorriendo los pasillos de la Casa Rosada, ya rumbo al Salón de los Bustos. Todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aymá. Vamos a iniciar esta ceremonia, este acto, entonando en primer lugar las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
A continuación, serán ambos mandatarios los encargados de realizar el descubrimiento del busto del expresidente de la Nación, del doctor Carlos Néstor Kirchner. Será la presidenta, entonces, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la encargada de realizar el descubrimiento de este busto que va a quedar, por supuesto, aquí también, en este Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno. A continuación, desde el Salón de los Bustos de Casa de Gobierno, habla la presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar acompañándonos en esta tarde. Gracias, compañero y presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Evo Morales, por acompañarnos. Yo también los amo mucho. Quiero explicarte, Evo, cómo explicarte, Evo, este momento donde estamos colocando en este lugar tan particular de la Casa Rosada, símbolo del en el Salón de Bustos de Presidentes Argentinos, el busto de quien fuera presidente de la República Argentina, ungido el 25 de mayo del 2003. Fue el presidente que en toda la historia de la Argentina obtuvo la menor cantidad de votos. Sin embargo, fue a partir de sus convicciones, de su coraje, su decisión y fundamentalmente su visión estratégica que construyó una nueva Argentina desde las ruinas que había recibido. A 12 años y medio de aquella Argentina sin trabajo, sin esperanza, sin sueños, casi sin patria, porque hasta parecía que nos habían llevado la patria puesta también. Él vino desde el sur, colándose tal vez por las endijas de la historia, endijas que la historia suele abrir en determinados momentos para que hombres impensados puedan hacerse cargo de un país, de su pueblo y también de la historia. A 12 años y medio, este hombre que junto a otros líderes de la región, Evo,
como vos, como quien fuera Hugo Chávez, como quien fuera y quien es, Yo siempre digo que parece el último de los tres mosqueteros, el compañero Lula Ignacio da Silva. Supieron ver que la historia de la región de la América del Sur merecía un camino diferente. Y se produjo también el encuentro impensable de líderes de distintas identidades. Yo me acuerdo cuando Evo asumió allá en La Paz, que dijo, tenemos un militar, tenemos un obrero, creo que dijiste, de Néstor, tenemos también un intelectual, una mujer, hasta un cura, porque Lugo era el presidente del Paraguay. Era un momento imborrable, un momento que hace 10 años le dijo en Mar del Plata no al ALCA. Porque no desde una versión ideologizada, como algunos creen, sino porque saben que determinadas asociaciones de carácter comercial implican llenarnos de productos de alto valor agregado de afuera y significa que nosotros somos únicamente productores de materias primas con poco valor agregado y sin trabajo para los argentinos. No es una cuestión de ideologías, es una cuestión de defensa de los intereses de la nación y fundamentalmente del pueblo, de sus trabajadores, de sus empresarios, de sus comerciantes. Hoy la región atraviesa un momento diferente. No está en él, tampoco está Hugo, partieron. Vemos que se intenta, y en algunos casos se logra, en distintos países de la región, cambiar lo que fue y lo que es y lo que seguirá siendo, porque más tarde o más temprano en esta década la gente ha logrado derechos, ha conquistado responsabilidades, ha tenido cosas y logrado avances y progresos con dificultades, como nunca lo había hecho, y estoy convencida que va a defender cada uno de esos derechos adquiridos durante esta década y durante estos más de 12 años. Más allá de las marchas y contramarchas que tiene la historia en la región, porque la historia no se escribe con regla, escuadra y compás. No es una línea recta. Es una línea que muchas veces ondula, va en distintas direcciones, otras veces pareciera retroceder. Pero en la historia de los pueblos, no de las últimas décadas, sino de los últimos 200 años de historia, está vibrante siempre la lucha por la emancipación, que no es no pertenecer al mundo, sino al contrario, integrarse al mundo, pero desde su propia identidad y en la defensa de sus propios intereses como país y como nación. Por eso, si uno observa lo que pasa en distintos puntos de la región, puede observar que hay una agenda que no es nacional, no es una agenda
de la Argentina, no es una agenda de Brasil, no es una agenda de algún país en especial. Hay una agenda que desde afuera se ha escrito para la región y que pivotea sobre 3 ejes fundamentales. Un eje de hegemonía mediática para pelear el sentido cultural y fundamentalmente la batalla de las ideas. Por el otro lado, un eje político que, por supuesto, interno, pivotea. Esto se ha venido dando a lo largo de los 200 años de historia. Y una tercera pata que aparece en esta década, luego de haber sido precedida durante la década de los años 60, 70 y 80, años de la Guerra Fría, ser sustituido esa tercera pata que lo constituyeron las dictaduras militares, tal vez por una nueva pata, lo que yo denomino el partido judicial, que constituye un trípode sobre el cual uno puede ver cómo se opera en los distintos países de la región. No crean que aquí en la Argentina hay algo de originalidad. No. Nunca fueron demasiado originales. Siempre copiaron, repitieron o acataron lo que le han dicho desde afuera. Por esto se trata de comprender el momento histórico en que estamos viviendo, regional y global también, donde vemos realineamientos impensados hace apenas 2, 3 años o menos de un año atrás. Y de repente, cuando habían tratado de trasladarnos conflictos absolutamente ajenos desde otras latitudes, otros conflictos que tienen que ver con religiones, con etnias, cosa que afortunadamente en nuestro país no sucede, de repente los que hasta ayer eran enemigos y habían hecho trasladar esa contradicción también a la Argentina, hoy ya no son más enemigos, sino que están unidos, combaten contra otros enemigos y de repente entonces, como dije hace algún tiempo, vemos sucesos que sacuden el mundo y sacuden nuestra condición humana. Vemos que suceden cosas en otras partes del mundo que jamás imaginamos, Evo. Mi generación fue una generación que abrevó también en el Mayo francés, en ese Mayo de la imaginación al poder, donde todo era posible, donde había barricadas en París, en la Sorbona, en las universidades. Había una corriente nueva, pero eran apenas palabras y algunas piedras, libertad y la imaginación al poder. Un día nos despertamos los ciudadanos del mundo con que había surgido un noviembre francés, donde de repente el enfrentamiento ya no era por la libertad, por la imaginación al poder, por los estudiantes, por los obreros. Eran cosas mucho más incomprensibles, inentendibles, inexplicables para nosotros. El odio desde la religión, desde los fundamentalistas. Y entonces vimos que de repente ciudadanos, no importados de otro lado, sino ciudadanos del mismo país, eran capaces de producir masacres entre sus propios compatriotas. Y también escuchamos la palabra del Papa decir que el terrorismo es producto también de la exclusión social. No lo dice un filósofo de izquierda, tampoco uno de la derecha. Lo dice el jefe de la cristiandad, que además tenemos el orgullo de que sea argentino. Entonces, estamos ante un nuevo mundo, ante una nueva región,
nuevos desafíos. ¿Cuánto lo necesitaríamos a él? ¿Cuánto necesitaríamos de otros líderes también, que juntos pudiéramos pensar esta nueva realidad para que nuestros países puedan seguir creciendo, incorporando e incluyendo ciudadanos y al mismo tiempo, sin dejar de integrarnos a ese nuevo mundo multipolar, no importar conflictos y situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra realidad y con nuestra idiosincrasia. Yo pido que Dios ilumine a toda la dirigencia argentina, a quienes van a tener la responsabilidad de gobernar el país, que piensen en este mundo nuevo, que cuiden a la Argentina, que cuiden a los argentinos, porque no hay lugar seguro en el mundo y tenemos que tener la claridad y también la inteligencia de saber que tenemos que poner los intereses del país por sobre todo alineamiento extraño de afuera, porque resulta ser que los que siempre nos han acusado de ser los más ideologizados del mundo son tal vez ellos los que más carga y dogma tienen. Por eso le pido a todos, cuando escucho hablar que vamos a tener buenas relaciones con otros países, un dato que quiero darte, Evo, tal vez no lo sepas. Durante los años 90, nuestro intercambio comercial con Estados Unidos de Norteamérica era superavitario. Nosotros vendíamos más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos nos vendía a nosotros. Teníamos balanza superavitaria. ¿Saben qué? Durante esta década, estos 12 años y medio, la balanza comercial con Estados Unidos ha sido deficitaria para la Argentina, producto de que, debido a la industrialización que ha tenido la Argentina, hemos tenido que importar bienes de capital, insumos básicos, insumos difundidos que todavía, producto de décadas de desindustrialización, no podemos producir en el país. Por eso digo, los que tenían relaciones carnales con Estados Unidos eran los que menos le compraban. Nosotros, que no tenemos relaciones carnales con nadie, somos los que más le compramos. ¿Vieron que los más ideologizados son otros que no somos nosotros? Si fuéramos ideologizados hubiéramos decidido no comprar a Estados Unidos. Nada. Al contrario. Pero bueno, son reflexiones que hago en voz alta, en una tarde muy especial. Debería haber hablado más de él, pero creo que él estaría también diciendo estas cosas, así que una manera de hablar de él es también intentar ser su voz en esta etapa histórica para todos los argentinos. Una vez más, agradecerte, Evo, tu presencia aquí, tu ayuda, como nosotros también lo hicimos cuando recién asumiste el gobierno y tenías graves dificultades por el precio del principal producto de exportación de Bolivia, que ha crecido muchísimo en inclusión social. Por eso Evo es líder en su país. Quiero agradecerles también a todos los hombres y mujeres que de los... Ay, yo también te amo, Néstor Iván. Es Néstor Iván, mi nieto, que me grita te amo. Estoy preocupada. Le gustan mucho las cámaras y los aplausos. Pero bueno, estamos aquí
Y quiero agradecerles también, para finalizar, a cada uno de los hombres y mujeres que lo acompañaron a él durante su presidencia y en los que me acompañaron durante mis 2 presidencias. No solamente a los funcionarios que integraban el Poder Ejecutivo, de acá diviso a gobernadores, a intendentes. Quiero agradecerte, Daniel, el acompañamiento que siempre has tenido también con nosotros. Quiero agradecerle a muchos intendentes que veo aquí sentados y que trabajaban con él codo a codo, ministros que se han convertido en gobernadores, como Juan Mansur, que vino en un momento tan difícil a acompañarnos, en un momento muy difícil, cuando arreciaba la gripe A en el mundo, y entró sonriéndose hacia mi despacho en medio del drama que tenían. Y yo decía, pero eso se hace, decía yo, que se está riendo. Y volvió después y me dijo, mire, presidenta, yo soy siempre así, me río siempre, porque soy optimista por naturaleza y sé que vamos a poder controlar las cosas. Y lo logramos, y lo logramos, y lo logramos, y lo logramos. Entonces, quiero agradecer, no quiero ser injusta con nadie. Alicia, que ahora va a cumplir también tareas difíciles. A Julio, Aníbal, a Oscar Parrilli, a tantos. Sería interminable la lista. Pero quiero agradecerles a todos los que han puesto en estos años. Y también tuvieron que bancar agravios, calumnias, injurias. Ojo, ser ministro de un gobierno popular no es lo mismo que ser miembro de un gobierno mediático y con impunidad mediática. Son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes. Gracias también a los dirigentes, a los compañeros y compañeras de los movimientos sociales que bancaron, que hicieron el aguante, todos estos años. Y a todos decirles que la tarea sigue, porque no hay que confundirse. El lugar natural de un militante no tiene que ser el gobierno. El lugar natural de un militante siempre es junto al pueblo, junto a la gente. Por eso creo que el trabajo sigue con más fuerza que nunca. Ni escucho que gritan por ahí, mejor ni escuchar, mejor ni contestar. El trabajo sigue. Acá me está apuntando Carlos también. ¿Cómo me olvidaba si las tengo acá delante con sus pañuelos blancos y su pelo blanco? A Estela, a Eve, a las organizaciones de derechos humanos, hijos, familiares, Madre Línea Fundadora, madres de Plaza de Mayo, abuelas, el CELF. Agradecerles, no como algunos creen que acompañaron al gobierno, no acompañaron al gobierno.
acompañaron la política de derechos humanos por la que venían reclamando durante décadas, sin ser escuchados. Por eso quiero decirles a todos y a todas que muchas gracias. Y bueno, creo que ahora hay un poco de gente que nos está esperando ahí en la plaza. Así que muchas gracias a todos y a todas. Damos por finalizado el acto de descubrimiento del busto del expresidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, con las palabras de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández, que abandona el Salón de los Bustos acompañada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, tal como ingresó a ese mismo lugar donde la esperaban quienes ella luego agradeció. Las organizaciones de derechos humanos, los ministros, legisladores, gobernadores, que durante su gestión y la de Néstor Kirchner estuvieron en el Poder Ejecutivo Nacional. Algunas frases para destacar: pido que Dios ilumine a toda la dirigencia argentina, que cuide a los argentinos porque no hay lugar seguro en el mundo. Esto lo señaló tras reiterar algunas palabras del Papa Francisco en función de lo que ocurrió en Francia después de los ataques terroristas en París. También se refirió a la historia en la región latinoamericana como una historia que no es lineal, es la historia de los pueblos vibrantes, dijo, siempre con la lucha hacia la emancipación por sus intereses como país y nación, pero señaló que hay una agenda que desde afuera se escribió para la región y puntualizó 3 ejes: un eje de hegemonía mediática, un eje político y una tercera pata que aparece en esta década: el partido judicial, sin mencionar de esta manera, aunque aludiendo, claro está, a los dictámenes que en las últimas horas fueron emitidos por la justicia electoral, en primer lugar por parte del fiscal Dilelo, señalando que el mandato de Cristina Fernández culminaba esta medianoche y luego avalado por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, respecto a lo indicado por el propio fiscal. También indicó que debía haber hablado un poco más de Néstor Kirchner tras haber destapado el busto de Kirchner. Es el tercer busto que Cristina Fernández destapa en el Salón de la Casa Rosada. Hizo lo propio anteriormente con un busto de Raúl Alfonsín y de Héctor Cámpora. Y otra de las frases también destacadas en el marco de este discurso, que se extendió por casi 35 minutos en el interior de la Casa Rosada, tuvo que ver justamente con la militancia, a la que agradeció por el acompañamiento, indicando que el lugar de un militante no tiene que ser un gobierno, sino junto al pueblo, junto a la gente, porque el trabajo sigue. Allí veíamos en primera fila, cuando destapaba el busto de Néstor Kirchner, a su hijo Máximo Kirchner, legislador electo, a su nuera, a Rocío García, odontóloga, quien a partir de mañana será la ministra de Salud de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, quien también mañana asume como gobernadora santacruceña, A continuación, y los funcionarios que la han acompañado a lo largo de su gestión.